Vayamos a nuestro primer ejercicio, en el cual vamos a revisar la manera en la que se configura un server y algunas pequeñas partes gráficas de cómo vamos teniendo visualmente el avance en la simulación o el porcentaje de ocupación de los servidores a partir de algunas gráficas. El primer ejercicio dice, el cual va a ser relacionado con una ferretería. Una ferretería cuenta con una única fila y dos dependientes. Cada minuto llega un cliente de acuerdo a una distribución exponencial. El tiempo de servicio es también exponencial con una media de 2 minutos por cliente. Simule el sistema por 10 horas y calcule el tiempo promedio de espera en la fila y el porcentaje de utilización de los dependientes. Vayamos a la construcción del modelo. Lo primero que vamos a hacer es generar el source para que puedan llegar los clientes. Después, un server y después un sink. Los vamos a unir todos ellos mediante paths. Después de ello, vamos a generar un model entity, la entidad que se va a estar moviendo en el sistema. Y el modelo quedará de esa manera. Será importante que el video, conforme lo van viendo, vayan ustedes poniendo pausa en donde corresponde y vayamos desarrollando el ejercicio de manera paralela. No nos quedemos solamente en la parte de ver el video, cómo se va haciendo, porque la única manera de poder aprender a utilizar un software, no cualquiera, es haciendo los ejercicios. Hay que picarle al programa para que podamos entender cómo funciona. El ejercicio dice que llegan clientes cada minuto con una distribución exponencial. Así que yo voy a seleccionar el source y en las propiedades le voy a decir que el intervalo de tiempo de llegadas tiene una distribución exponencial de 1 minuto. Hay que asegurarnos que las unidades están en minutos. Después pasamos a configurar el server. El ejercicio dice que es atendido por 2 personas, lo cual quiere decir que la capacidad del server es de 2, es decir, puedo atender a 2 clientes al mismo tiempo. Y esto se hace también con una distribución exponencial. Aquí me dice que es triangular, así que yo tendré que cambiarlo a exponencial de 2 minutos. Y después los clientes se van. Ahora, vamos nosotros a generar una gráfica de pie que nos permita conocer el porcentaje de ocupación del servidor. Es decir, de manera gráfica yo quiero ver conforme va avanzando la simulación qué tan ocupado se encuentra el servidor. Así que eso lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a dar clic al servidor. Esta parte es importante. Yo debo dar clic primero al objeto sobre el cual yo voy a generar la gráfica. Eso no quiere decir que si yo no doy clic no pueda después ligar la gráfica con el objeto. Sí se puede, pero es mucho más sencillo al inicio cuando estoy utilizando el software que yo comience diciéndole aquí y selecciono el servidor. Yo voy a insertar una gráfica. Y las gráficas las vamos a encontrar en el menú de símbolos. Y en símbolos, si se fijan, hay una que dice Status Pie. Voy a seleccionar Status Pie. Voy a dar un clic en la esquina superior izquierda. Después, otro clic en la esquina inferior derecha. Y ahí tengo la gráfica que voy a relacionar con el porcentaje de ocupación del server. Si ustedes se dan cuenta, cuando yo quiero mover esta gráfica, se mueve como a brincos.
De la misma manera que si yo quiero mover el server o cualquier elemento, ese server también se mueve a brincos. Si yo quiero hacer un desplazamiento libre, es decir, no condicionado a un movimiento con determinada distancia entre un punto y otro, yo doy clic derecho del mouse y después desactivo la opción que dice Snap. Y si se fijan ahí, yo ya puedo moverlo de manera libre. Si quiero volver a activar el Snap, vuelvo a dar clic derecho Snap y lo tengo moviendo a brincos. De la misma manera, si yo quiero desactivar la retícula, es clic derecho y grid. Bien, tenemos ahora ya configurada la gráfica que nos va a indicar el porcentaje de utilización del server. Ahora, lo que tendremos que hacer es decirle a esa gráfica qué es lo que quiero que haga. Así que al tener seleccionada la gráfica, yo voy a la opción de propiedades y aquí le tengo que decir qué tipo de datos en data type quiero yo generar. De entrada solamente tengo una lista de estado. Y después en esa lista de estado yo tengo que seleccionar alguna de las opciones. Ahora solamente tenemos el estado del recurso. Es decir, el porcentaje de utilización de ese recurso. Ahora, uno de los enormes beneficios de Simio es que hace más fácil el vender un proceso de simulación cuando nosotros lo podemos hacer gráficamente. Vender la simulación, una de las principales dificultades es que al ser un concepto un tanto cuanto abstracto, es difícil que las empresas logren entender claramente qué es lo que se espera con la simulación. Así que cuando yo veo de manera gráfica cómo se mueven los trabajadores, cómo se mueven los montacargas, cómo se mueven las entidades a partir de bandas transportadoras, hace que se entienda más fácil ese concepto. Así que Simio tiene unos elementos gráficos, si no muy bonitos visualmente, sí cumplen con la intención de poder dejar claro cómo es que está funcionando en la realidad. Así que hasta ahora hemos estado revisando los elementos brevemente en la introducción y lo que llevamos del video solamente en vista de 2 dimensiones. Pero si yo selecciono en el teclado el número 3, yo tengo una vista de 3 dimensiones. Si yo selecciono con el teclado la letra R, entonces comienza a girar mi modelo para yo verlo desde todos los ángulos. Si yo selecciono la tecla H una y otra vez, si se dan cuenta, aparece un pequeño menú de guía de los elementos fundamentales. Acá arriba, si se fijan, yo tengo un número 2 para ver la vista en 2 dimensiones, selecciono el número 3 para ver la vista en 3 dimensiones, selecciono una W para ver la vista como si yo estuviera caminando, así que si se fijan, yo pongo la W y entonces me pone, digamos, a una altura promedio de una persona como para poder tener una perspectiva un poco más real de cómo estaría funcionando el sistema. Así que si yo pongo la W y después pongo la R, comienza a girar todo mi modelo con una perspectiva muy parecida a la que tendría una persona. Y si yo pongo un 2, pues regreso a la vista de 2 dimensiones. Ahora, el elemento importante es que si se fijan, yo pongo un 3 y después una W y me acerco un poco con un zoom. ¿Cómo estoy activando ese zoom? Con el scroll bar del mouse, que es el circulito que está entre el clic izquierdo y el clic derecho. Si yo lo desplazo hacia arriba, estoy acercando. Si yo lo desplazo hacia abajo, estoy alejando la vista. Y si yo ahí corro la simulación, si se fijan, yo ahí comienzo a ver cómo se desplazan las entidades y comienzo a ver hasta ahora solamente unos rectángulos que determinan en dónde está el source, en dónde está el server. Pero si yo detengo la simulación, selecciono el server, por ejemplo,
yo puedo modificar gráficamente lo que yo quiero ver como servidor. Y eso lo voy a hacer seleccionando los objetos de Simio, asegurándome que estoy en el menú de Symbols, y aquí en donde dice aplicar símbolo, yo selecciono gráficamente algo que más o menos se parezca a lo que yo quiero generar visualmente en la simulación. Por ejemplo, vamos a seleccionar algún escritorio, y al seleccionar ese escritorio para ese server, gráficamente yo voy a dejar de ver un cubo para ver un escritorio. Y si yo selecciono en lugar de un triangulito que simbolice la entidad a una persona, entonces yo voy a dejar de ver triangulitos para ver personas. Y al yo seleccionar una vista en 3 dimensiones, con una perspectiva muy similar a la que tendríamos cercana al piso, y corro la simulación, entonces yo aprecio que las personas se desplazan a lo largo del sistema, se detienen en el server el tiempo correspondiente y una vez que han salido del server, caminan hacia la salida. Ahí llega otro, comienza a generarse la fila. Aquí si se fijan, van rápido porque yo aceleré la velocidad. Si yo regreso a una velocidad más baja, entonces alcanzo a ver con mayor claridad cómo se desplazan. Y si yo lo hago con una velocidad mayor, entonces lo único que alcanzo a ver es las colas que yo estoy generando, pero si se fijan aquí, difícilmente alcanzo a ver cómo transitan los clientes del server al sink, del cajero a la salida. Regresemos a la vista de 2 dimensiones. Y ahora, si yo tengo la vista en 2 dimensiones, fíjense qué es lo que sucede con la gráfica. La gráfica comienza ahí a decirme el porcentaje de utilización del servidor, que está a 97% procesando, y solamente un 1.5, 1.6, y ahí comienzo a tener las variaciones del tiempo que está disponible. Detenemos la simulación, y para yo poder agregar más elementos a la animación del modelo, básicamente pensando en que gráficamente sea más atractivo, entonces en el menú de Drawing yo puedo insertar símbolos que no participan propiamente en la simulación, pero que sí me permiten que gráficamente sea mucho más atractivo. Sobre todo, insisto, para la parte del proceso de venta de esa simulación. Entonces yo puedo establecer algunos elementos, como por ejemplo, algún librero que está ubicado ahí. Ese librero no va a participar de manera importante, simplemente va a estar ahí como para que yo pueda visualmente hacer algo mucho más atractivo. Ahora, el ejercicio dice que lo simulemos durante 10 horas. Así que en la longitud de la simulación, yo le voy a poner que son 10 horas. Y comienzo a correr y empiezo ahí a ver cómo está funcionando el flujo de clientes en la ferretería, el porcentaje de ocupación, y si yo me voy hasta Fast Forward, yo termino al final. Gráficamente tengo ahí que estuvo ocupado hasta el final 99.27%, y si me voy a resultados, ahí tengo que el server, la utilización del server es 98.76%, el cual, si se fijan, no corresponde con ese 99.27. Ese 99.27 es el porcentaje de ocupación del servidor justo en el momento de terminar la simulación, pero eso no quiere decir que durante las 10 horas de la simulación estuvo ocupado el 99.27%. Eso yo lo veo acá. El porcentaje de ocupación, 98.76%. El número de clientes que llegaron, 609. El número de clientes que se fueron,
555, y luego otro elemento importante que era uno de los dos objetivos de este primer ejercicio. Recuerde que uno era el porcentaje de utilización del servidor y otro es el tiempo promedio de espera de los clientes. Ese tiempo promedio de espera de los clientes lo vamos a encontrar en el servidor, proceso, tiempo de espera. Aquí es en donde comienza a volverse importante lo que yo les explicaba en el video de introducción relacionado con los elementos de cada uno de los componentes de Simio, en donde, si se acuerdan, dijimos que era el input buffer, el output buffer, el nodo básico, el nodo de transferencia, y aquí yo necesito determinar en dónde esperaron los clientes. Esperaron en el proceso. Así que yo voy a la parte del servidor, busco el proceso y en el tiempo de espera el promedio es 0.035 y si se fijan son horas. Si yo lo quiero convertir a minutos, acá arriba en el menú tienen la configuración de unidades y entonces el tiempo yo lo muevo a minutos. Y ahora encuentro que el tiempo de espera de los clientes dentro del servidor fue 2.17 minutos. Una vez que entraron al servidor, esperaron 2.17 minutos. Ahora, si yo quiero saber el tiempo de espera total, todo el tiempo que esperaron en el proceso, desde que llegaron hasta que se fueron, lo encuentro en el input buffer del server. ¿Por qué en el input buffer? Porque los clientes llegan y esperan ahí, en el input buffer. Si yo lo corro, fíjense que las filas comienzan a generarse en esa línea verde que se llama input buffer. Así que lo que yo tengo que buscar es el promedio de espera en el input buffer del server 1. Así que si yo vengo aquí, server 1, input buffer, tiempo de espera promedio, 8.66 minutos. Así que los clientes en todo el sistema esperan en promedio 8.66 minutos. Trate de desarrollar nuevamente el ejercicio sin seguir el video tutorial para que vayamos familiarizándonos con la manera en la que se configura el software.